Personas me han preguntado muchísimas cosas del coronavirus o el COVID-19. Yo les he respondido qué es, de dónde viene, cuáles son las medidas de contención. Pero también me han preguntado qué es lo que hace los hospitales, qué es lo que hacen los médicos cuando tienen un paciente que es positivo para esta enfermedad. Es por eso que hoy vinimos a las oficinas de Mindray. Es una empresa china que se encarga de hacer equipo médico. Ellos hacen respiradores, hacen ultrasonidos, máquinas de anestesia, desfibriladores, entre otras cosas más. Si quieres saber más a detalle acerca del coronavirus, la patología, cuáles son las medidas de contención, te voy a dejar este video acá arriba. Pero hoy vamos a ver cómo se trata a un paciente que ya es caso de coronavirus. Diagnóstico. Los médicos, cuando llega un paciente al hospital, ¿cómo llegan a la conclusión que tiene COVID-19? Lo primero es la sospecha clínica. Va a llegar un paciente con tos, fiebre, dolor de cabeza, dolor articular y falta de aire. Normalmente esto se podrá confundir con cualquier resfriado o con cualquier tipo de neumonía. Aunado a la sospecha clínica, también se tienen que hacer las pruebas de laboratorio, pruebas de sangre como biometemática, química sanguínea y la prueba molecular. La prueba molecular es la que te va a dar el diagnóstico de COVID-19. Después de que el paciente haya dado positivo para COVID-19, hay que estadificarlo, ya sea un caso leve, un caso moderado o un caso grave. Aquí lo que importa en hospitalización son los casos moderados o graves, los cuales se puedan complicar. Hay que recordar que solamente son el 5% de la población que se infecta, así que no te preocupes. Tienes que tener antecedentes o factores de riesgo que te predispongan a presentar esta enfermedad, ya sea que seas una persona adulta mayor de 60 años, que tengas comorbilidades como diabetes, hipertensión u obesidad. Normalmente se hace una tomografía, que es un estudio radiológico en el que se revisan tus pulmones. Aunado a eso también se pueden hacer radiografías, se pueden hacer ultrasonidos. ¿Qué están haciendo ahora los médicos en China? Los médicos en China no están tratando de exponer a sus pacientes a la tomografía, ya que la tomografía causa radiación y es muy peligroso estarlo exponiendo constantemente. En China se utiliza el ultrasonido y este ultrasonido nos va a servir para llevar el diagnóstico y también para el seguimiento del paciente con neumonía. Hay que explicar que este es un apoyo diagnóstico, mas no es el gold standard para el diagnóstico de neumonía. ¿Por qué es importante entender esto? Patológicamente hablando, cuando un virus entra a nuestro cuerpo, especialmente el COVID-19, llega a nuestros pulmones. Lo que hace es que en nuestros pulmones hay unas capas muy finas. Entre el alveolo es donde se da el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono para que todo tu cuerpo se oxigene. Este virus lo que hace es infectar tus células y todo el sistema inmunológico actúe. Sin embargo, el sistema inmunológico se confunde y todas tus células se inflaman, todo tu pulmón se inflama e incluso todo tu pulmón se llena de agua. Aquí radica la importancia de que los pacientes no pueden respirar. Esta terapéutica que vamos a ver es un apoyo diagnóstico solamente para pacientes que lo ameriten, o sea, pacientes graves, el 5% que se vaya a complicar. ¿Qué están haciendo en China? Ellos toman en cuenta mucho las medidas de bioseguridad para todo el equipo médico que están viendo a los pacientes infectados de COVID-19. Ahorita te voy a mostrar el apoyo diagnóstico que les sirve a ellos para dar un seguimiento al paciente. Bueno, estamos aquí con una experta que sabe utilizar este equipo. Es el TE7, es un ultrasonido. Yo me he fijado que en China el método diagnóstico de elección que se utiliza es el ultrasonido, como te había dicho anteriormente, a diferencia del método gold standard, que es la tomografía. ¿Por qué? Te explico rápidamente estas dos diferencias. El método de elección es el método más fácil, más rápido y más seguro. El método gold standard es el método que tiene más sensibilidad y especificidad. Sin embargo, la tomografía te expone a un riesgo de radiación y no puedes estar llevando al paciente todo el tiempo a hacer una tomografía. Ahora, el ultrasonido no tiene ese riesgo de radiación. Es por lo tanto que se utiliza actualmente en China como el método de elección de seguimiento de las neumonías en los pacientes. Te voy a explicar básicamente qué es lo que están haciendo los médicos en China con el ultrasonido y qué es lo que quieren encontrar en el tórax del paciente. Los médicos primeramente van a querer encontrar las líneas B. ¿Qué son las líneas B? Es una línea entre la pleura visceral y la pleura alta del pulmón. Su número incrementa en caso de que se llene de agua o se haga más grueso, o sea, el lugar se llama el intersticio. Podemos checar que hay varias zonas, hay 6, 8 o 12 zonas, dependiendo de lo que tú quieras ver específicamente, ya sea el área apical o el área basal de los pulmones. En China se usan 8 zonas y ahí veremos cuántas líneas B tiene cada zona. Eso nos habla de neumonía o que hay líquido en el intersticio. El equipo automáticamente detecta en las líneas amarillas las costillas y las líneas blancas detecta las líneas B que tanto estamos buscando. Al final, el equipo nos indica en colores cuántas líneas B encontró. Si fuera verde, es que no encontró ninguna línea B. Si fuera amarillo, encontró de 1 a 3 líneas B. Y si fuera rojo, encontró más de 3 líneas B. ¿Qué quiere decir todo esto? En pocas palabras, lo que queremos encontrar en nuestros pacientes con neumonía es el color rojo. Por ejemplo, ahí vemos la separación de la línea B con las costillas. Eso es a nivel apical. La utilidad de este estudio es que podemos ver en tiempo real cómo ha evolucionado el paciente. Podemos darle un seguimiento adecuado
si está yendo bien o si está yendo mal. Y todo está aunado a que no le estamos dando ningún riesgo de radiación como en la tomografía. Es por eso que es el método de elección con los médicos chinos en esta pandemia del COVID-19. Podemos encontrar que hay muchas ventajas, sobre todo en medicina crítica, en las áreas de terapia intensiva, donde tenemos que usar los equipos constantemente. Es fácil de usar, es portable y fácil de desinfectar. Este equipo más que nada sirve para diagnósticos pulmonares, para hacer un seguimiento adecuado del manejo del choque, ecocardiografía, el manejo de la vía aérea, visualización de los catéter venosos centrales y también cómo guiar un ECMO. Y también, sobre todo, reduce la radiación a comparación de una tomografía. Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo miden el diámetro de la vena cava inferior. ¿Por qué a los médicos nos interesa eso? Más que nada es un factor pronóstico cuando una persona ha perdido mucha sangre o cuando una persona cae en choque, ya sea choque séptico, choque hipovolémico. En este caso sería el choque séptico, ya una infección como el COVID-19. Algo que me llamó mucho la atención es que, aunado a la bioseguridad, tiene un comando por voz, ya que no hay necesidad de tocar la pantalla. Déjame te muestro. PW Mode. Freeze. On freeze. Zoom in. Middle line. Full image. Full image. Ustedes saben que este canal nos dedicamos a hacer las cosas innovadoras. Yo sé que muchos médicos no conocen este tipo de sistemas para el diagnóstico de las neumonías. Sin embargo, los subespecialistas como los neumólogos, los intensivistas, los urgenciólogos, usan esto a diario. A mí me gustaría enseñarles que esta es una alternativa diagnóstica y de seguimiento para los pacientes, especialmente en esta pandemia del COVID-19. Los invito a usar la tecnología, a no tenerle miedo y saber que la medicina y la tecnología tienen que ir de la mano siempre. Si no, no puede funcionar. Todo para el bien del paciente. Si tienen alguna duda o quieren que hable de algún otro artefacto médico, alguna otra máquina y quieran saber en esta pandemia del COVID-19, déjenlo en los comentarios, yo los voy a leer. Les dejo abajo todas mis redes sociales, también les dejo un poco más de información acerca de este aparato tecnológico y ya sabes, yo soy el Dr. Vic y nos estamos viendo en el próximo video. Es muy importante toda la información que se da en este video, ya que hay muchísimas personas, por lo menos en mi empresa donde trabajo, en Nayasaki, no sé en dónde más, si en todo México o en todo Sonora, que piensan que el coronavirus es pues como mentira. Entonces no es mentira, es muy peligroso, pero tampoco es para entrar en pánico. Voy a dejar un comentario muy importante. Esta información.